Saludos amigos, les doy la más cordial bienvenida a mi canal de YouTube Escuela Alejandrina, un espacio cultural donde hablaré a grosso modo de historia, literatura, arte, religión, música, curiosidades y efemérides, porque la cultura es una creación del ser humano que nos agrupa y al mismo tiempo nos hace diferentes los unos a los otros. Mi nombre es Pompa, soy la anfitriona del programa. Gracias por acompañarme en este viaje maravilloso de razonamiento y aprendizaje. Los invito a que se suscriban al canal, presionen la campanita para recibir notificaciones y si les gusta el contenido del programa, regálenme un like, un me gusta. Ahora vamos a comenzar nuestra travesía por el vasto mundo del saber. Como dijo Sócrates, solo sé que no sé nada. Todo aquello que parece fácil no lo es en absoluto. Aprender significa humildad, reconocer que no somos tan buenos en algo y que siempre se puede mejorar. Aprender es también una actitud y una forma de ver la vida. El tema de hoy es de carácter religioso. Por lo tanto, si me lo permiten, con mucho respeto, quisiera hacer una salvedad antes de adentrarme en el tema en cuestión. Hablar de religión puede ser una experiencia gratificante. No obstante, es un tema extremadamente delicado que debe abordarse con mucho cuidado debido a la relación singular y personal de cada individuo con sus creencias religiosas. No soy teóloga, pero creo en Dios y siempre he respetado todos los credos. En este espacio cultural hablaré en su momento de todo tipo de religiones. En Escuela Alejandrina respetamos a los seguidores del cristianismo, islam, hinduismo, budismo, judaísmo, etc. Respeto las opiniones de los demás, así como el reconocimiento del derecho a disentir. Espero haber aclarado cualquier duda al respecto. Como preámbulo, me gustaría decir que estimo que para comenzar a entender el origen de la humanidad desde el punto de vista judeo-cristiano sobre Adán y Eva y sus descendientes, conviene recordar un concepto fundamental que a veces se pierde de vista. En mi opinión, no debemos tomar literalmente todo lo escrito en las Sagradas Escrituras, especialmente cuando se habla de sus libros más antiguos. Sin embargo, si usted desea tomar literalmente todo lo que aparece escrito en la Biblia, está en todo su derecho. Respeto su criterio, espero sepa respetar el mío. Si por un lado es cierto que la Biblia fue inspirada por Dios, por otro lado, es igualmente cierto que fue escrita por hombres, quienes reelaboraron el mensaje divino de manera compatible con el mundo en el que vivían. Por lo tanto, el primer libro de la Biblia, el Génesis, no es ni un libro de historia ni un tratado científico. Contiene las grandes verdades que son la base de las religiones judía y cristiana, inspiradas por Dios y contadas por hombres que vivieron mucho después de los hechos narrados en él. Para comenzar a entender el origen del mundo, de la creación del hombre y de la mujer, debemos hablar sobre el árbol de la vida, que se menciona en los libros del Génesis y del Apocalipsis. Este es un árbol que da vida, creado para mejorar y mantener perpetuamente la vida física de la humanidad. Dios plantó este árbol en el centro del jardín del Edén. Este árbol habría sido fácilmente accesible para Adán y Eva desde cualquier punto del jardín. El árbol le dio a los primeros hombres la inmortalidad y los preservó de todo mal y del conocimiento del pecado original hecho por el hombre por libre elección
y todas las consecuencias que ello ha traído, rompiendo el vínculo sagrado entre el hombre y Dios, y haciendo necesaria la venida de Jesús para recrearlo sobre la base de una alianza nueva y más duradera. Dicho esto, en el día de hoy me gustaría hablar sobre un personaje bíblico muy influyente, de nombre Noé. Cuando escuchamos el nombre de Noé, inmediatamente nos viene a la mente el arca de Noé y el diluvio universal. Y es que precisamente Noé es el protagonista principal de la historia sobre el diluvio universal. El nombre de Noé en español deriva del nombre hebreo Noah, y Nu, N-U-H, es la variante árabe de Noé. Este nombre tiene varios significados, como por ejemplo, de larga vida, aquel que vivirá mucho, descanso, paz o aquel que da consuelo. Noé es un personaje de la Biblia de gran envergadura. Su vida y obra se relata en el primer libro de la Biblia, el Génesis, cuya autoría se atribuye a Moisés, cuyo nombre en hebreo es Moshe. Es casi imposible hablar de Noé sin mencionar a Moisés, de modo que voy a brindarles algunos datos sobre Moisés. En la tradición judía, Moisés es llamado Moshe Rabenu, lo cual significa Moisés, nuestro maestro. Moisés es el profeta más importante en el judaísmo. Fue el liberador del pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto y encargado por Dios de entregar la ley escrita, es decir, la Torá, que para el judaísmo es un objeto sagrado porque contiene la palabra de Dios. La Torá es la primera obra importante de la literatura rabínica. Volviendo a nuestro protagonista Noé, según los escritos sagrados, fue el 10º y último de los superlongevos patriarcas antediluvianos, a quien Dios le advierte sobre un gran diluvio universal con el que va a destruir a todos los seres vivientes por sus pecados. Dios examinó su creación y se enfureció por los pecados de los hombres. Se arrepintió de haberlos creado y decidió destruirlos. Sin embargo, antes de hacerlo, se fijó en Noé. Noé se dedicaba a la agricultura. Era un hombre sencillo, noble y padre de familia. Había procreado a 3 hijos, Sem, Cam y Jafet o Jafet. No tenía pecado alguno sobre su conciencia, así que Dios decidió salvarlo de la destrucción que se avecinaba. Así que le comunicó que en el plazo de una semana haría que lloviera sin parar durante 40 días y 40 noches, provocando una terrible y formidable inundación. Instó a Noé a construir un arca lo suficientemente grande como para meter en ella a su esposa, sus 3 hijos y las esposas de estos, así como una pareja, un macho y una hembra, de todos los animales existentes. De esta forma, Noé podría repoblar el planeta después del diluvio. Noé siguió las instrucciones de Dios, cargando con su familia y todos los animales en el arca. Después de 40 días de lluvia, el cielo se despejó, pero la tierra continuó sumergida en las aguas. Para averiguar si había bajado el nivel de la inundación, abrió una ventana del arca y envió una paloma. Por fin, tras 150 días navegando y unos 100 días confinado en el monte Ararat, el pico más alto de Turquía, la tierra se secó lo suficiente como para iniciar el proceso de restauración. Noé vació el arca, permitiendo a los animales que salieran. Dios le conminó a él también reproducirse
y le prometió que nunca más destruiría a la humanidad. Y para sellar ese compromiso, creó el arco iris. Los historiadores y teólogos cristianos y judíos difieren levemente en sus interpretaciones de la historia de Noé. Para los cristianos, esta figura simboliza una fe ideal en Dios, representada por la confianza y obediencia, que fueron las que le salvaron la vida a él y a su familia. Los judíos creen en cambio que simboliza una fe reacia, pues Noé fue uno de los últimos en subir al arca, lo que sugiere que su convencimiento podría no ser tan profundo. Pese a estos matices, ambas tradiciones contemplan a Noé y el diluvio universal como pilares fundamentales de su narrativa religiosa. Me gustaría compartir algunos datos interesantes de la Biblia. Primero, la historia de Noé incluye la primera mención del vino en la Biblia. Segundo, tras el diluvio, Noé se emborracha y sus hijos lo encuentran desnudo. Tercero, la orden de creced y multiplicaos se la da Dios también a Adán y Eva en Génesis capítulo 1, versículo 28, y a Jacob en Génesis capítulo 35, versículo 11. Cuarto, Noé es considerado por las religiones abrahámicas, es decir, que pertenece o que es descendiente de la tradición religiosa del profeta Abraham. Quinto, según las Santas Escrituras, Noé murió 350 años después del diluvio, a la edad de 950 años. Esto lo convierte tras su abuelo Matusalén, lo cual significa hombre de la jabalina, quien vivió 969 años, y Jared o Yared, quien vivió 962 años, en el tercer hombre más longevo de toda la Biblia, más viejo inclusive que Adán, quien murió a los 930 años. Matusalén engendró a su hijo Lamec, el que sería padre de Noé, a la joven edad de 187 años. Lamec, a su vez, engendró a Noé, el constructor del arca, cuando solo tenía 182 años. Cuando vino el diluvio, por suerte, Noé todavía era un hombre joven y fuerte para construir la famosa arca, porque en aquel momento Noé solo tenía 600 años. Quiero agradecer públicamente a dos grandes amigos, Ladislao Sereni y Alex López, por la gran ayuda que me han brindado para hacer realidad el sueño de Escuela Alejandrina. Gracias, gracias, gracias. Sin ustedes, esto no hubiera sido posible. Les agradezco desde lo más profundo de mi corazón su ayuda. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima.